Buenas noches, estudiantes. Esperemos unos 2 minutitos y empezamos clases, por favor. Muchas gracias. A ver, por favor, que alguien me levante la manito. ¿En qué tema nos quedamos la última clase, por favor? ¿En qué tema nos quedamos, por favor? ¿En que me ayude? Levanten la manito, a ver en qué tema nos quedamos, por favor. ¿Alguien que me ayude? ¿En qué tema nos quedamos la última clase? ¿Nadie? ¿Alguien que me ayude? ¿En qué tema nos quedamos? ¿En qué es lo que vimos la última clasecita? ¿Nadie? ¿Me puede ayudar, por favor? Patricia, Israel, que me ayude en qué tema nos quedamos. Mm, no. Bueno, a ver, comencemos, ¿ya? Ya, nos quedamos en la información, no sé si se acuerdan, la información explícita del texto, ¿sí? Cómo se maneja el texto. Alexander Jurado, nos levantaba la manito. Díganos, ya está desbloqueado su micrófono.
Alexander ya está prendido su micrófono. Díganos. Doctor, buenas noches. Sí, en la última clase que vimos fue información de los textos, la información explícita del texto. Ya, correcto. Muy Esa bien. fue la última Gracias. clase. Ya, gracias. Muy, Sí, muy amable. Gracias, ya, Alexander. doctor. Actuación en clases. ¿Ya? Ya. A ver, vamos a poner como subtítulo Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Ponemos subtítulo Miguel de Cervantes. Ponemos Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Con el ingenioso Hidalgo. Miguel de Cervantes con el ingenioso Hidalgo. Miguel de Cervantes con el ingenioso Hidalgo. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Crea el género novelesco. Crea el género novelesco. Crea el género novelesco. Crea el género novelesco. Punto, punto aparte. Esta es una afirmación que comparten. Esta es una información que comparten. Esta es una información que comparten. Esta es una información que comparten la academia y la crítica literaria. La academia y la crítica literaria. La academia y la crítica literaria. Punto aparte. Aunque desde la antigüedad, aunque desde la antigüedad, aunque desde la antigüedad greco-latina, greco-latina, y durante la Edad Media, y durante la Edad Media, se escribieron relatos, se escribieron relatos, coma, cuentos, se escribieron relatos, coma, cuentos, coma, novelas cortas, coma, novelas cortas, y largas novelas de caballería, y largas novelas de caballería, coma, el género definido, estructurado, el género definido, estructurado, el género definido, estructurado, irreconocible, irreconocible, frente a la poesía, frente a la poesía y al drama, es fijado, es fijado por esta novela, por esta novela. Punto aparte. Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha es el segundo libro más traducido,
Don Quijote de la Mancha es el segundo libro más traducido después de la Biblia. Y una encuesta del 2002, realizada por la Fundación Nobel, la eligió como la mejor obra, de ficción en el mundo. La eligió como la mejor obra de ficción del mundo. Punto aparte. Ponemos como subtítulo, obtenemos información. Obtenemos información. Obtenemos información. 1. ¿En qué época está ambientada la historia de Don Quijote? 1. ¿En qué época está ambientada la historia de Don Quijote? ¿En qué época está ambientada la historia de Don Quijote? 2. ¿Quién es Don Quijote y por qué ha llegado hasta allí? 2. ¿Quién es Don Quijote y por qué ha llegado hasta allí? Todas son preguntas, ¿no? Ponemos otra vez como subtítulo, interpretamos. Abajo ponemos 3. 3. ¿Qué tipo de relación hay entre Don Quijote y Sancho? ¿Qué tipo de relación hay entre Don Quijote y Sancho? ¿Qué tipo de relación hay entre Don Quijote y Sancho? Cuatro. El autor no usa palabras grotescas para narrarnos. El autor no usa palabras grotescas para narrarnos el hecho íntimo que le ocurre a Sancho. El autor no usa palabras grotescas para narrarnos el hecho íntimo que le ocurre a Sancho. Abrimos pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta entonces? De lo que hace Sancho de pie? ¿Cómo nos damos cuenta entonces de lo que hace Sancho de pie para mal rato de las narices de Don Quijote? Para mal rato de las narices de Don Quijote. Subtítulo ponemos reflexionamos. Reflexionamos. Quinta. ¿Qué puede simbolizar Sancho? Coma, y Don Quijote, ¿por qué? ¿Qué puede simbolizar Sancho y Don Quijote? ¿Por qué? Sexta, si el texto pudiera resumirse en una moraleja, ¿cuál sería? Si el texto pudiera resumirse en una moraleja, ¿cuál sería?
Ponemos como subtítulo, expresamos. Expresamos. 7. Averigüe, 2 puntos. ¿Cuál era la intención de Cervantes? ¿Cuál era la intención de Cervantes al escribir? ¿Cuál era la intención de Cervantes al escribir El Quijote? ¿Cuál era la intención de Cervantes al escribir El Quijote? Discuta la respuesta con sus compañeros y compañeras. Discuta la respuesta con sus compañeros y compañeras. A ver, explico para poder ver un videito y de ahí vamos nosotros mismos a contestar las preguntas, ¿ya? Y vamos a resolver esto. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Ya? A ver, ¿por qué les doy estas preguntas, no? Porque nosotros, dentro de una información, como les di la anterior clase sobre el libro de Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? O Don Quijote, ¿verdad? ¿Cómo lo establecían, no? Los extraños sucesos y todos conocemos la historia, ¿no? Que él se peleaba con los molinos de viento, Sancho era, se podría decir, un sirviente de él, ¿sí? Estuvo enamorado de una chica, ¿verdad? Quijote. Es una historia que se relataba más o menos dentro de los siglos, de los años más o menos 30 más o menos. Dentro de estas situaciones, el, 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 el empezar, ¿sí? De esta historia, relata que era una persona como caballero, ¿no? ¿Sí? De una alta estirpe, ¿verdad? Pero que él siempre veía en las noches como una salida para, tal vez, si nosotros determinamos, era, tal vez tenía trastornos o algo, ¿no? Porque trastornos mentales o algo, ¿no? Porque siempre tenía unas imaginaciones de dragones, de circunstancias, de que los molinos de vientos eran monstruos y así sucesivamente, ¿no? Él caminaba con su caballo, ¿sí? Rocinante, Rocinante, el caballo Rocinante, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, había muchas circunstancias, ¿sí? Que caminaban por toda la, se puede decir la Italia, ¿no? Caminaban por todos los parajes, siempre andaba con su lanza, no era espada, era una lanza, ¿no? Como de caballero del siglo primero, ¿verdad? Entonces, ellos veían, siempre se veían o salían en la oscuridad a caminar, por eso veían muchos fantasmas, gigantes, acompañado de su caballo y Sancho en su burro, ¿no es cierto? En su burro andaba Sancho, ¿verdad? Siempre cabalgaban, siempre pasaban en las noches, acampaban hasta el amanecer, ¿sí? Y siempre Sancho generaba miedo, ¿no? Era como el temeroso, ¿no? Y en cambio, siempre generaban ese miedo, ¿no? Pero en cambio, Don Quijote era como que, no, o sea, no tengas miedo, estás conmigo, yo te protegeré, ¿sí? Eh, Algunas situaciones que, como, bueno, todos sabemos, eh, Sancho siempre le decía, ¿con quién peleas? Pero Sancho ya se dejó contagiar y no quería decirle, no, pero lo que tú estás viendo no es real, ¿sí? Lo que tú estás viendo no tiene sentido porque no existe. Pero lo dejaba pasar, ¿no? Lo dejaba pasar y más bien lo dejaba continuar y no le decía nada Sancho a Don Quijote, ¿no? Más bien le generaba como que risa todas las cosas que hacía Don Quijote, ¿sí? Todas las cosas y se contagiaba también Sancho, ¿no? Entonces, miren este pequeño resumen, como les dije, Miguel de Cervantes, que es el escritor, en la antigüedad, ¿no? Greco-latina, española, establecía, ¿no? Estas situaciones de cómo él metía poesía, pero dentro de un libro. ¿Por qué este pequeño resumen de que Don Quijote de la Mancha fue el segundo libro más traducido después de la Biblia? Imagínense, es un libro que todo el mundo sabe, saben en inglés, en francés, en italiano, en ruso,
en chino, mandarín, portugués, o sea, chuta, todo el mundo conoce el libro de Miguel de Cervantes, ¿no? Don Quijote de la Mancha, se han hecho películas, se han hecho series, se han hecho poemas, novelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren cómo un libro puede generar esto, pero a este tema de la información y cómo nosotros generamos una información textual o de texto, nos tenemos que hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cómo obtenemos la información? ¿Cómo interpretamos esta lectura? ¿No es cierto? ¿Cómo reflexionamos o qué nos hace reflexionar la lectura que nosotros tenemos? Eso es parte de la comunicación. ¿Cómo interpretamos? ¿Sí? ¿Cómo obtenemos la información? ¿Mediante un libro o cómo obtenemos la información del libro? ¿Sí? Vamos exclusivamente a ver del libro. ¿Cómo es la información? ¿Qué tiene la información? ¿Sí? Por ejemplo, este Don Quijote de la Mancha, ¿qué debemos preguntarnos? ¿En qué época está ambientada la historia de Don Quijote? Porque si no, vamos a ver Don Quijote, no vamos a poner una persona en pleno siglo XXI con un traje de caballero. ¿No es cierto? No, sería ilógico, ¿verdad? Entonces, siempre nos tenemos que preguntar eso del texto. ¿Desde dónde vendrá esa historia? ¿Cómo vendrá o cómo está ambientada la historia? ¿Quién es Don Quijote? ¿Sí? ¿Y por qué ha llegado hasta allí? ¿Quién es Don Quijote? Siempre nos tenemos que preguntar, porque siempre en un texto tenemos que visualizar el actor principal. Aquí de Don Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Es el actor principal, Don Quijote. No va a ser Rocinante, ¿no? No va a ser el caballo, ¿verdad? El actor principal, es Don Quijote. Entonces, mire las preguntas que tenemos que hacernos desarrollándonos en esta situación de la lectura. Interpretamos, como tercera pregunta, ¿qué tipo de relación hay entre Don Quijote y Sancho? ¿Cómo interpretamos nosotros la historia? ¿Ya? Como por ejemplo podemos leer Blancanieves y los siete enanos, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos la historia? ¿No es cierto que, como decir, Blancanieves y los siete enanos, qué trayectoria tienen, ¿no? ¿Qué situaciones tienen? ¿No es cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros cómo interpretamos las situaciones. ¿Quién es Blancanieves? ¿Quiénes son los siete enanitos? Etcétera, etcétera. Así nosotros vamos generando una información dentro del texto. Cuarta pregunta. El autor no usa palabras grotescas para narrarnos el hecho íntimo que ocurre a Sancho. Como nos damos cuenta entonces de lo que hace Sancho de pie para el mal rato de las narices de Don Quijote, ¿verdad? O sea, ¿a qué nos referimos sobre estas situaciones? Es que no por el autor, por tal vez hablar o hacer entender, dice palabras grotescas, fuertes o tal vez despectivas para que uno entienda lo que dice la historia, ¿no? Sino más bien él ayuda a entender que Sancho más bien era un sirviente, nada más, ¿sí? Sin necesidad de ofender, ni necesidad de hacernos entender de una forma grotesca, ¿no? Reflexionamos, ¿qué puede simbolizar Sancho y Don Quijote? ¿Y por qué? O sea, siempre todo libro tiene su reflexión, ¿ya? No es que así sea el libro de Blancanieves y los siete enanitos, no tiene su reflexión. Todos los libros tienen su reflexión. Todos los libros tienen su forma o su apariencia de saber qué es lo que quieren demostrar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que quieren verificar? ¿Qué es lo que quieren demostrar? ¿Ya? ¿Y qué es lo que quieren demostrar? O qué simboliza Sancho o qué simboliza Don Quijote, ¿no? Si Sancho, a mi forma de ver, simboliza tranquilidad, paz, un acompañante, un buen amigo, ¿no es cierto? Don Quijote, aventurero, sagaz, no se rinde, elocuaz, tal vez un poquito fantasioso, ¿cierto? Miren, ¿no es cierto? ¿Y por qué demuestra eso? Siempre debemos preguntarnos si los libros solamente nos cuentan una historia o nos cuenta algo. No, ¿qué demuestra contándonos de esa historia? O sea, ¿por qué Miguel de Cervantes decidió contarnos de esa historia con el objetivo de qué? Eso debemos preguntarnos, ¿no? Con el objetivo de qué decidió contarnos de esta historia, ¿no es cierto? ¿Qué objetivo tenía él para contarnos esta historia tan, tal vez tan fantasiosa, ¿no? Tranquilidad, demostrarnos de que no nunca debemos dejar de ser niños, tal vez, ¿no? Muchas cosas que ya depende de ustedes la interpretación, ¿sí? Ya depende de ustedes cómo lo interpretan, ¿verdad? Como sexta pregunta, si el texto pudiera resumirse en una moraleja, ¿cuál sería? Si nos damos cuenta, ¿cuál es la moraleja? La enseñanza.
¿no es cierto? Esa es la moraleja. ¿Qué es lo que nos puede enseñar la moraleja de Don Quijote de la Mancha? ¿Ya? O sea, no vamos a leer un libro, lo terminé de leer y, chévere, ya, leí, terminé otro libro de leer y al baúl de los recuerdos. No, porque todos los libros nos tienen que enseñar algo, nos tiene que verificar algo, nos tiene que satisfacer tal vez alguna necesidad emocional que tengamos, alguna situación que estemos pasando, o tal vez nos enseñe para un futuro o para un presente. ¿Sí? Eso siempre nos tenemos que fijar en un libro. La moraleja, ¿qué es lo que te hizo reflexionar o en tu corto lectura de tu resumen? ¿Qué es lo que me enseñó? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que voy a necesitar de ese libro? ¿Verdad? Expresamos. 7. Averigüe cuál fue o cuál era la intención de Cervantes al escribir el Quijote. ¿No es cierto? ¿Cuál fue la intención de hacer Don Quijote? ¿No es cierto? Esto llevamos directamente al autor. O sea, ¿qué quería demostrar el autor con esto? ¿No es cierto? Porque ahí nosotros vamos a entender cómo se lee un libro, cómo se maneja un libro y cómo nosotros definimos una historia de un libro. No es así de simple de coger y leer y ya se acabó y punto. No, más bien nosotros tenemos que fijarnos todas estas cositas para nosotros poder entender lo que significa un libro, poder verificar lo que significa un libro. ¿Correcto? Vamos a ver la historia de Don Quijote, ¿sí? Les voy a compartir para que veamos un poquito. Bueno, yo ya les di la anterior clase, les leí Miguel de Don Quijote de la Mancha, pero ahorita vamos a ver en un videito, ¿ya? Para que podamos, algunos no han participado, ¿ya? Ya les voy a compartir el videito. A ver. Smile and learn. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote. Un caballero de lanza y caballo, delgado y madrugador. A Don Quijote le gustaban tanto los libros que podía pasar horas y horas leyendo. Sin duda, sus historias preferidas eran las aventuras de los grandes caballeros de la España antigua. Leyendo estas novelas sobre increíbles gestas y hazañas, Don Quijote comenzó a confundir realidad y fantasía. Así quiso imitar a sus protagonistas, convirtiéndose en un caballero andante. El mundo necesita valientes como yo, que luchen por la justicia y contra la maldad. A partir de ahora, la historia me recordará como Don Quijote de la Mancha. Don Quijote preparó todo lo necesario para ser un caballero como los que aparecían en sus libros. Subió al desván y encontró una armadura, recuperó una vieja lanza y también un escudo abollado que tuvo que arreglar. ¡Se me olvidaba! También necesitaré un caballo. Bajó hasta las cuadras y allí encontró a Rocinante, un viejo y delgado corcel. En aquel momento pasaba por allí su vecino Sancho, un campesino rechoncho y bonachón. En el acto, Don Quijote recordó que también necesitaba un compañero de andanzas. Querido Sancho, todo caballero necesita un fiel escudero y compañero de aventuras. No puedo prometerte el cielo, pero si conseguimos fortuna y gloria, te concederé el privilegio de ser el gobernador de una isla. Sancho, que era un poco ingenuo, le creyó y aceptó la propuesta. Así fue como la curiosa pareja salió del pueblo en busca de aventuras. Sus vecinos no podían creer lo que veían. ¿Qué hacían esos dos locos? Se burlaron de ellos durante horas, pero no pudieron detenerlos. Don Quijote, Sancho y Rocinante caminaban por las llanuras de la Mancha cuando vieron a lo lejos unos molinos. Amigo Sancho, ¿ves aquellos enormes gigantes? Con todos ellos me enfrentaré hasta darles muerte, para conseguir que dejen de hacer el mal. ¿Qué gigantes, mi señor? Aquellos que están allí a lo lejos. Hay por lo menos 30. ¿No ves qué brazos más largos tienen? No son gigantes, Don Quijote. Son molinos de viento. Lo que a usted le parecen brazos, no son brazos. Son las aspas que se mueven con la fuerza del viento. Sancho, el miedo no te deja ver la realidad. Hazte a un lado. Entraré con ellos en batalla. ¡No huyáis, cobardes criaturas!
Los avisos de Sancho no sirvieron para nada. Las aspas derribaron a Don Quijote y Rocinante y los dos cayeron al suelo malheridos. Sancho, asustado, corrió a rescatarles. Mi señor, ya le avisé de que no eran gigantes, sino molinos de viento, pero usted no me quiso escuchar. ¡Calla, Sancho! La culpa la tiene el mago Frestón, que ha convertido los gigantes en molinos para robarme la gloria de la victoria. Pero no me rendiré. El poder de mi lanza es mayor que el de sus malas artes. Sancho Panza ayudó a levantarse a su señor, le curó las heridas y emprendieron de nuevo el camino en busca de más aventuras. Amigo Sancho, todo buen caballero debe tener una bella dama con la que soñar y a la que honrar con sus triunfos, porque un caballero sin amor es como un árbol sin hojas. Don Quijote había elegido a Dulcinea del Toboso, una moza labradora, hija de campesinos, a quien había idealizado y decidido convertir en dama de sus sueños. Don Quijote decidió escribir una carta a su amada. Soberana y alta señora, dulcísima Dulcinea del Toboso, su ausencia hace mucho daño a mi corazón. Oh, bella amada mía, sueño con que pronto un día volveremos a vernos y curará mis heridas. Suyo por siempre, el caballero de la triste figura. Don Quijote emprendió de nuevo su camino con Sancho. De pronto, a lo lejos, vio una gran polvareda. Un enorme ejército se acercaba hacia ellos para derrotarles. Don Quijote corrió sin miedo, preparado para atacar. Sancho le advirtió de su locura. No hay ningún ejército de soldados. Se trata de un gran rebaño de ovejas. Don Quijote no le escuchó y se abalanzó sobre las ovejas. Hirió a muchas con su lanza y aplastó a otras tantas con su caballo. ¡Eh! Los pastores, enfurecidos, comenzaron a tirarle piedras, tantas que pronto Sancho y Don Quijote tuvieron que huir a toda prisa. Don Quijote se sentía cansado. La vida de un caballero no era como él se imaginaba. En su camino se había encontrado con burlas, golpes y desilusiones. Y así fue como Don Quijote empezó el camino de vuelta a casa, donde le esperaban otras aventuras, las que se contaban en los libros que tanto amaba leer. Esta historia, escrita por el famoso Miguel de Cervantes, es muy extensa y está repleta de aventuras como las que te hemos contado. ¿Te animas a leer la novela completa? Listos, correctos. Sí se dan cuenta cómo dentro de la historia, bueno, es un corto video, pero miren, hay muchas más historias, ¿no? De los molinos, los caballeros, los gigantes, las ovejas, etcétera, etcétera. Hay muchas historias porque el libro de Miguel Cervantes es muy largo, ¿no? Al final, hasta mismo Sancho se contagia de las situaciones y él mismo genera, ¿no? Y también opta por esa relación con Dulcinea, ¿sí? Y hace todo este tipo de situaciones que a la final generó muchas historias los tres, ¿sí? Pelearon con muchas personas, etcétera, etcétera, pero más bien Don Quijote trata o relata de que él asume roles, ¿sí? Dentro de los libros leídos, o sea, es de como que Don Quijote relata libros y Miguel Cervantes escribe de Don Quijote, ¿sí se dan cuenta? Es como que un resumen de resúmenes de muchas situaciones, ¿no? Entonces, miren lo que es bonito un libro, ¿correcto? Vamos a poner como título lo que hay que saber sobre la lectura. 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 Ponemos como subtítulo el tema. El tema. 2 puntos. Indica aquello sobre lo que trata un texto. Indica aquello sobre lo que trata un texto. Indica aquello sobre lo que trata un texto. Punto seguido. Para identificar el tema. Para identificar el tema.
debemos preguntarnos debemos preguntarnos dos puntos. ¿De qué se trata el texto? Signo de pregunta. ¿De qué se trata el texto? ¿De qué se trata el texto? Como subtítulo. Título. 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 Describe de manera específica. Describe de manera específica. Describe de manera específica. Describe de manera específica. Describe de manera específica lo tratado en el texto. Describe de manera específica lo tratado en el texto. Como subtítulo, idea central. Idea central. Dos puntos. Expresa la idea más importante del texto. Expresa la idea más importante del texto y se caracteriza por exponer. Expresa la idea más importante del texto y se caracteriza por exponer el contenido de mayor relevancia. El contenido de mayor relevancia, punto seguido, es una idea independiente de las demás. Es una idea independiente de las demás. Punto seguido. Alrededor de esta, articulamos las demás ideas. Alrededor de esta, articulamos las demás ideas. Punto. Ponemos como subtítulo ideas secundarias. Ideas secundarias. Dos puntos. Son de menor importancia que la idea principal. Son de menor importancia que la idea principal. Punto seguido. Su función es ampliar. Su función es ampliar, coma, ejemplificar o demostrar la idea central, coma, por ello dependen y se articulan a esta. 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 Ya, punto final. Vamos a explicar el primer punto, ¿no? El primer punto en el cual establece, ¿no?, cómo nosotros podemos generar este conocimiento o este tipo de situaciones en un texto, ¿sí? Primero nosotros tenemos que ver cómo se llama el texto, ¿no? ¿A qué nos referimos con el texto? ¿Cómo nos podemos identificar con el texto? Por ejemplo, solamente por el título nosotros podemos hacer la diferencia y comprar ese libro. Solamente por el título, ¿sí? Solamente por el título nosotros podemos identificar si nos gusta o no nos gusta el libro. Muchos textos, muchos libros por el título pueden ser adquiridos y tal vez lo leemos y ya no nos gusta. Por el simple hecho de que tienen un título, ¿verdad? Entonces, desde ahí